Hoy vamos a hablar de la historia de la fisiología. Y para empezar esta historia fascinante, vamos a referirnos a una frase de un fisiólogo muy importante del siglo pasado, el fisiólogo húngaro Albert Szent-Györgyi. Él decía: para poder ver lo que hay ante nosotros, es necesario mirar hacia atrás. La fisiología forma parte de las ciencias de la vida y es una ciencia que tiene un contenido muy actual, pero también es tan antigua como la historia del ser humano. O sea que la fisiología es una ciencia muy antigua con conocimientos recientes. Los orígenes del pensamiento biológico se remontan hacia la prehistoria, y aunque es difícil establecer una fecha exacta, nos podemos situar en la gran revolución del Neolítico. El ser humano fue primero cazador y recolector de frutas, pero como parte de su proceso evolutivo, finalmente se convierte en agricultor. Ya no tenía que recorrer las grandes estepas del África, sino que tenía asentamientos donde durante el día cultivaba la tierra, cuidaba a los animales y a los niños, y en la noche se tendía en la pradera a mirar las estrellas. Esta etapa de la evolución humana es considerada o es llamada la revolución del Neolítico. En la noche de los tiempos, el cielo envía los mensajes y el ser humano se empezó a hacer preguntas. También podríamos tomar como fecha de comienzo de la historia de la fisiología la gran cultura egipcia. Allí existió un médico llamado Imhotep. Este médico perteneció a la tercera dinastía egipcia, o sea, vivió hace más o menos 5000 años. Es llamado el Leonardo da Vinci de Egipto, porque tenía muchas ocupaciones y cualidades. Era ingeniero, era pintor, era médico, astrónomo. Podemos decir que el poder de curar nació en la noche de los tiempos. Si damos un salto, llegamos a la cultura griega, a los geniales pensadores helénicos, llamados también presocráticos. Allí encontramos a Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito. Tales de Mileto decía: todas las cosas son de agua y todas las cosas se disuelven en el agua. Un pensamiento que, si lo miramos a la luz de la fisiología actual, sigue siendo totalmente válido. Tales de Mileto era muy exigente. En la puerta de su casa tenía un letrero que decía: no entre aquí quien no haya estudiado matemáticas y música. Tales de Mileto también decía: la belleza no dimana de un cuerpo hermoso, sino de las acciones bellas. Ojalá los seres humanos en la actualidad nos rigiéramos por este hermoso precepto. Y algo más de Tales de Mileto. Decía: la esperanza es el único bien común a todos los hombres. Los que lo han perdido todo conservan todavía la esperanza. Heráclito era un estudioso del movimiento en la naturaleza. Él se sentaba durante días enteros frente a los ríos para ver fluir el agua. Entonces él dijo: todo fluye, nada permanece. Algo que observamos en el funcionamiento de nuestro cuerpo, un constante fluir de moléculas, información y energía. Ellos vivieron en el siglo VI a.C. y fueron quienes inventaron el nombre de fisiología. Observemos de dónde viene la palabra physis, fisiologoi, fisiología. O sea que fisiología es una palabra de origen griego. Trazaron los fundamentos de la ciencia natural, por eso es considerado el origen de la medicina en Grecia. Ellos consideraban que el cosmos era un organismo vivo y los seres humanos éramos una realidad encarnada de ese cosmos. Formábamos parte de ese gran organismo vivo llamado universo. El cosmos está vivo y en pleno movimiento, decían los griegos. Somos un cosmos encarnado. De este modo, para los griegos la fisiología era el estudio de la naturaleza en su plenitud de formación y de organización. O sea que para los griegos un organismo era un ser en completa actividad vital, la vida en todo su esplendor. Ellos consideraban que en el cuerpo habían transformaciones de sustancias, por ejemplo la conversión de la sangre en carne. Hoy en día sabemos que estas transformaciones existen permanentemente en nuestro cuerpo y la llamamos metabolismo. Aristóteles decía: fisiología es el conocimiento de la naturaleza.
Hipócrates, quien es considerado el padre de la medicina, decía: fisiología es el estudio del poder curativo de la naturaleza. Hipócrates decía: la vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Damos un saltito hacia adelante y llegamos a Roma. En Roma encontramos a Galeno de Pérgamo. En realidad él era un médico griego, pero quien ejerció la medicina en Roma. Su conocimiento es muy importante porque sus apuntes sobre fisiología y medicina perduraron en la historia durante más de 1000 años. Ejerció la medicina en Roma y era el médico de los gladiadores. Tamaña ocupación, difícil trabajo. Galeno decía que en el cuerpo humano existen 3 digestiones o cocciones. La primera es el alimento convertido en quimo en el estómago. Él decía: el quimo es una pasta homogénea y agria, un concepto que todavía prevalece en la fisiología actual. Él decía: a través de la vena porta, el quilo llega al hígado y se transforma en sangre venosa, la cual retorna al corazón a través de las venas cavas hacia la aurícula derecha. Un contexto y una idea que no ha sido modificada. Y decía que la nutrición de las partes periféricas constituía la tercera digestión. Los residuos del metabolismo entonces saldrían del cuerpo por el sudor, las lágrimas, el sebo cutáneo, el cabello y las uñas. O sea que las cocciones de Galeno las podemos considerar las precursoras del metabolismo. Allí tenemos a Galeno atendiendo un gladiador. Difícil trabajo. Durante la Edad Media, la ciencia y en sí la medicina y la fisiología evolucionaron muy poco. Debido al poder coercitivo que tenía la Iglesia sobre la ciencia, era muy difícil desarrollar conocimientos científicos. Lo poco que se hizo durante más de 1000 años se hizo oculto. Allí tenemos el conocimiento importante de los alquimistas. Pero nuevamente la ciencia florece cuando llegamos al Renacimiento, a esa hermosa ciudad de Italia llamada Florencia. El espíritu del Renacimiento proporciona una nueva visión de la naturaleza. Se empezó a notar que la naturaleza tenía leyes, o sea, procesos que se repetían en el tiempo en forma invariable y que se podían conocer mediante la observación. La naturaleza tiene sus leyes para el espíritu del Renacimiento. Además, se consideraba que los seres vivos tenían un centro generador del movimiento. Aquí tenemos los grabados de Leonardo da Vinci, quien fue uno de los grandes exponentes de esta etapa de la historia del Renacimiento. Paracelso decía: curar con lo similar, otro concepto muy importante del Renacimiento. En el año de 1616, William Harvey, en Inglaterra, tuvo la idea de la circulación de la sangre y dictó un curso en el Royal College de Physics. Decía William Harvey: la sangre se mueve, circula. 12 años después publicó un libro llamado El ejercicio anatómico sobre el movimiento del corazón y de la sangre en los animales, el cual se puede considerar el primer tratado de fisiología cardiovascular. Los conceptos de William Harvey aún prevalecen en la medicina moderna. Marcello Malpighi, uno de sus alumnos más importantes, a través del microscopio descubrió la existencia de los capilares, los cuales comunicaban la circulación arterial con la circulación venosa. Este concepto no lo logró entender William Harvey, pero a través de su alumno Marcello Malpighi se completó la fisiología del aparato cardiovascular. Un discípulo del gran astrónomo Galileo Galilei, Giovanni Borelli, defendió las causas mecánicas de muchos fenómenos de la vida, por ejemplo, de la mecánica respiratoria, de la mecánica ventilatoria. Borelli decía: la respiración es un proceso mecánico. Giorgio Baglivi estudió el movimiento muscular. Él dijo: las fibras musculares son elásticas, se estiran y se contraen. Esta función básica de elasticidad permite la contracción y la relajación muscular. Santorio Santonio, en el año de 1561, empezó a medir la transpiración. Se interesó por las variaciones térmicas de los cuerpos e inventó el primer termómetro con fines clínicos. Van Helmont, en el siglo XVII, decía que en el aire, además de agua, había un espíritu que era el que le daba vida a los seres vivos.
el espíritu del aire. En el año de 1774, Antoine Lavoisier, el gran científico francés, estableció que ese espíritu del aire era en realidad el oxígeno, que a través de una reacción química con los nutrientes producía ATP, agua y CO2 y liberaba calor. La fórmula básica de la vida, la fórmula de la energía, se la debemos a Antoine Lavoisier, quien pocos años después moriría en la guillotina. Aquí lo vemos junto a su esposa, una gran científica. Lavoisier decía: el oxígeno oxida las sustancias de la sangre. Renato Descartes, el gran filósofo, estableció el concepto de reflejo. Estudió el movimiento de los animales, hizo estudios geométricos de la reflexión de la luz en los ojos. El cuerpo funciona con reflejos, decía Renato Descartes. La electricidad de los seres vivos fue descubierta por Luigi Galvani. Inicialmente fue considerado loco, pero hoy en día sabemos que la función eléctrica es muy importante para muchos sistemas del cuerpo, especialmente el sistema nervioso. El cuerpo produce electricidad, decía Galvani. George Stahl defendió el ánima, una sustancia que impediría la desintegración de los seres vivos mientras estuvieran durante el proceso de la vida. Por eso su doctrina se llamó el animismo. El alma integra las funciones del cuerpo. El punto de partida de la fisiología auténticamente científica se lo debemos a François Magendie, quien hizo los primeros experimentos fisiológicos con animalitos. Magendie decía: el cuerpo humano se puede estudiar con el método científico. Magendie viajó al Amazonas, donde hizo experimentos e investigaciones sobre las acciones del curare en la fisiología de la unión neuromuscular. Jean-Louis Marie Poiseuille inventó el homodinamómetro, precursor del tensiómetro actual, el instrumento para medir la presión de la sangre, que hoy en día es de los más importantes para la práctica médica. La presión de la sangre se puede medir. Wilhelm Ludwig hizo los primeros estudios sobre la filtración del riñón. Él dijo: el riñón procesa mecanismos físicos para poder convertir la sangre en orina. El riñón funciona con fuerzas que se pueden medir. Claude Bernard es considerado uno de los padres de la fisiología moderna. Él era profesor de medicina en la Universidad de París en el año de 1843. Esta es la Universidad de París, la cual se conserva todavía con su arquitectura real. Estudió el metabolismo del azúcar, el sistema nervioso, acciones tóxicas. Fue el primer investigador científico de la diabetes mellitus como enfermedad. Pero realmente el concepto fundamental que estableció Claude Bernard para la medicina es que el líquido extracelular es el medio interno para todas las células del cuerpo. Ese medio interno es fundamental para que la vida se conserve en un estado de equilibrio. El concepto de medio interno, el equilibrio del líquido extracelular, se lo debemos a Claude Bernard. Y otra característica importante que él nos legó es que él, después de que terminaba sus clases en la Universidad de París, salía al andén de la universidad, colocaba una mesita, como lo vemos en la figura, y dictaba la misma clase en el andén de la universidad para las personas que pasaran por allí: el vendedor de frutas, la señora que arreglaba la calle, el abogado, todas las personas, porque él decía: el conocimiento no es exclusivo del interior de la universidad, el conocimiento es para todas las personas. Obviamente él les hablaba en términos de que ellos pudieran entenderlo. Bronzequart estudió la fisiología del sistema nervioso y el sistema endocrino, o sea que estudió los sistemas reguladores del cuerpo. El americano William Cushing estudió la actividad de la neurohipófisis, la neurofisiología y la demipófisis. En honor a él, uno de los síndromes endocrinos más importantes lleva su nombre, el síndrome de Cushing. Walter Cannon es considerado con Claude Bernard los padres de la fisiología moderna.
Estudió los cambios radiológicos en la fisiología del aparato gastrointestinal y encontró algo fundamental que considero que es eminentemente importante para la medicina moderna: cómo las vísceras son influidas por las emociones. Fue el primero que estudió el papel de la adrenalina en las situaciones de emergencia. O sea que Walter Kahn decía: las emociones afectan la salud de los órganos, que es prácticamente el preludio de la medicina psicosomática, que hoy en los albores del siglo XXI se le da fundamental importancia. Él tiene 2 libros muy hermosos. El uno se llama La sabiduría del cuerpo y el otro El camino de un investigador. Es el testimonio de un eminente hombre y científico. Siguió estudiando el concepto de medio interno de Claude Bernard y acuñó un nuevo término para su equilibrio, el término de homeostasis. Walter Kahn decía: para que el medio interno sea favorable a la vida de las células, es necesario que esté en equilibrio dinámico, y ese equilibrio dinámico se llama homeostasis. Homeostasis es el equilibrio del medio interno, o sea, del líquido extracelular. Y este concepto de homeostasia se lo debemos a Walter Kahn. Todos los procesos fisiológicos del cuerpo tienen que ver con este equilibrio. Un gran científico ruso, Iván Petrovich Pavlov, estudió la fisiología del sistema nervioso y básicamente estudió el concepto de los reflejos condicionados. Veía cómo la secreción salivar y gástrica de un perrito aumentaban con el sonido de una campanita, el cual inicialmente se había expuesto el perrito mientras comía. El concepto de reflejo condicionado, que hoy en día es fundamental en las teorías del aprendizaje. O sea que la vida incluye muchas funciones reflejas. Y finalmente, para terminar esta clase, este tema, vamos a referirnos a una frase muy bonita del gran físico David Bohm, que murió hace poco tiempo. Algunos lo consideraron como el sucesor de Albert Einstein. Bohm decía: la capacidad de percibir o pensar de manera diferente es más importante que el conocimiento adquirido. Por lo tanto, los invito a que piensen distinto, a que piensen diferente en cada momento y en cada día. Muchas gracias.